Practico la justicia y el derecho, no me entregues a mis opresores. Sal fiador por tu siervo, que no me opriman los soberbios. Mis ojos languidecen por tu salvación y por tu promesa de justicia. Trata a tu siervo según tu amor y enséñame tus normas. Salmo 119, versículos 121 al 124. Tema 17, mes de la Biblia, los manuscritos bíblicos. No se encuentran en ninguna parte algún libro, alguna hoja, algún texto que haya sido escrita directamente por los autores de la Biblia. Es decir, Mateo escribe el Evangelio, no se encuentra en ninguna parte del mundo alguna hoja que haya tomado en sus manos San Mateo, en la que él escribió. Las cartas escritas por San Pablo, o sea, ese texto, esa hoja, ese papiro o ese pergamino que San Pablo tuvo en sus hojas donde escribió, esas originales del autor no se encuentran, no existen. A esos libros se les llama, o a esos textos, libros autógrafos, o sea, el escrito directamente por el autor. No se encuentran. ¿Qué es lo que se conserva? Copias manuscritas. Es decir, de aquel libro escrito originalmente por Isaías, pues se hacen posteriormente copias en la misma lengua para comunicarlo a otros, para ayudarse mutuamente. Con el tiempo se empieza a querer borrar algo, se rehace otra copia. Esas copias son las que se encuentran. Copias, muchas de estas, en los idiomas originales. Pero no existen los libros escritos directamente por los autores, solamente copias manuscritas. A esas copias manuscritas se les llama así, manuscritos. También los estudiosos les consideran como testigos del texto sagrado. Es decir, queremos saber la traducción, el texto, la versión antigua, original, la que podría ser la más indicada para acercarnos al texto original, pues hay que ver las distintas copias que haya sobre un texto. Por ejemplo, del Evangelio de San Mateo. No es que exista una sola copia de San Mateo. Puede haber varias copias manuscritas del libro de San Mateo. Así, por ejemplo, del Apocalipsis. Puede haber varias copias del libro del Apocalipsis. Como a veces puede haber alguna variante en alguna letra, en alguna palabra, ¿cómo saber cuál es la original o aquella que podría ser la más fidedigna? Pues ese es parte o trabajo de los estudiosos. Y por eso deben acudir a esos manuscritos antiguos en las lenguas originales o versiones antiguas. Y a estos les llaman testigos del texto sagrado. Y estos pueden ser citados de acuerdo al material en que están escritos, ya sea un papiro, ya sea un pergamino u otro.
en la forma de unirse también los rollos o las hojas o las letras, qué tipo de letra tiene, si es mayúscula o es minúscula, o también por la zona, un manuscrito es decir, de Antioquía, un manuscrito de Alejandría o no sé, es decir, distintas zonas. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, algunos de esos manuscritos, testigos más importantes, por ejemplo, del Nuevo Testamento? Hay esas copias manuscritas de los textos originales, varias copias de un mismo libro. También hay versiones antiguas, o sea, traducciones antiguas. Hay también, por ejemplo, citas de los autores antiguos, por ejemplo, los padres de la iglesia, que al comentar o al dar una catequesis citan algún texto, y estas catequesis puestas por escrito tienen también ahí algún texto citado. Entonces, también se considera como un testigo porque es una referencia a un texto sagrado. Y ese escrito del Santo Padre, pues es muy antiguo. También hay leccionarios, es decir, aquellos textos que ya se iban escribiendo o copiando para el culto o para la liturgia. También son muy importantes por su antigüedad. Hay varios testigos del texto sagrado. Los leccionarios, estos se citan con la letra L y un número. Por ejemplo, L80, leccionario 80. L160, leccionario 160. L205, leccionario 205. Las citas de los autores antiguos, o por ejemplo de los padres de la iglesia, son también pues muy antiguas, citas de la Biblia que ellos mismos hacían. Y ahí es muy favorable también para comparar los textos citados por los padres también con las versiones y con los manuscritos antiguos. Algunas de las versiones o traducciones antiguas son también muy importantes. Por ejemplo, traducciones al griego. Las traducciones más antiguas se les considera versiones. Por ejemplo, la versión griega o versión de los 70, que ya sabemos que es la traducción de la Biblia hebrea al griego. Entonces, una versión, la versión de los 70. Se puede comparar el texto griego, por ejemplo, del Génesis, con el texto hebreo del Génesis, para ir tratando de descubrir lo más original. Hay versiones al sirio, versiones al latín, la Vulgata de San Jerónimo o la antigua Vulgata, al idioma copto, al idioma etíope, al armenio, es decir, hay varias lenguas antiguas y también hay esas versiones que pueden consultarse. Algunos de los testigos más importantes en esas copias manuscritas, primero, aparecen a veces unos manuscritos solamente en mayúsculas, letras mayúsculas y separadas, por ejemplo, una palabra de otra, separadas, o sea, puede entenderse mejor. A esos se les llama unciales, es decir, un uncial es un manuscrito
en letra mayúscula. Y luego hay algunos manuscritos hechos en minúscula, casi como letra cursiva, letra pequeña, y muchas veces va unida, sin separaciones. Era muy difícil la lectura, recuerden, pues no había la puntuación que utilizamos ahora. Un texto de corrido, sin espacios. Entonces, a estos en letra minúscula pues, se le considera minúsculos. Hay más de 100 papiros, hay más de 300 unciales en letra mayúscula y hay quizá unos 2800 o más minúsculos, o sea, con letra minúscula. Vean la gran cantidad de textos manuscritos que puede haber. Los papiros se citan con la letra P. Por ejemplo, P46, o sea, papiro 46. Si son papiros en mayúscula, el papiro uncial o en mayúscula se cita con un 0 y un número. Por ejemplo, P4601, papiro 46, uncial, o sea, mayúscula, número 1. Es decir, se van citando así. Los manuscritos simplemente se citan los minúsculos se citan simplemente con un número. 1322 o 627, o sea, el minúsculo 627. Ya están clasificados por los estudiosos para que sepan cuando algún traductor de la Biblia acude a esos manuscritos para corroborar, pues tiene que citar de dónde ha sacado alguna palabra, alguna referencia. Pues así se van citando los manuscritos en papiro con la P y luego el número. Algunos de los manuscritos en papiro más importantes, el P45, papiro 45, el papiro 46, el papiro 52, el papiro 66, de los más antiguos, por ejemplo, cerca del año 200. El papiro 75 del siglo III, o sea, son pequeños textos del Evangelio, pero que se conservan, los más antiguos, del siglo III, del siglo II. O sea, son las copias más antiguas que se tienen. Y luego también están los códices. Ya los códices, pues son copias más completas. Es decir, donde ya está todo el Antiguo Testamento copiado, o ya está todo el Nuevo Testamento copiado, o sea, en manuscrito, o ya está el Antiguo y Nuevo Testamento, ya en forma casi de libro. El códice viene ya en forma de libro. Y también son aquellos en los que se basan los traductores actuales. El códice alejandrino, el códice de Washington, el códice cantafrinesis, el códice vaticano, el códice sinaítico. Es decir, son algunos de los códices más importantes y los estudiosos pues se basan en esos textos. ¿Qué quiere decir pues? En resumen, como no se tienen los textos originales del autor, solo copias, y como hay muchas copias de algún mismo texto y que a veces podría aparecer alguna variante en el texto, los traductores actuales tienen que recurrir a las lenguas originales, al hebreo, al griego, al arameo, pues recurren a estos manuscritos antiguos y tienen que irlos corroborando para tratar de buscar el texto más original, el texto que tenga más garantía
de ser el más original o la lectura más original. Es un gran trabajo que tienen que hacer los estudiosos bíblicos. Nosotros pues ya tenemos las traducciones ya revisadas, ya estudiadas y todo eso se nos facilita mucho más. Pero hay detrás de cada traducción un gran trabajo de muchos estudiosos, de esos traductores, y que tienen que recurrir a esos manuscritos bíblicos antiguos. Muchas gracias, que Dios les bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.